Muy buenos días. ¿Qué tal si se ponen de pie un momentito, por favor? Señor, yo quiero poner este tiempo, estos hermanos míos, Señor, en tus manos. Ruego tu gracia, Señor, ruego tu amor, ruego tu misericordia sobre cada uno de nosotros. Prepara el corazón de cada uno de ellos, como decía Pepe, Señor. Gracias por preparar el mío, pero también prepara el de ellos. Gracias, Señor, por prestarme estos oídos, esta atención durante este tiempo. Habla tú, Señor, habla tú a través de lo que tú me has dado. Te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por estar aquí entre nosotros. Amén. Amén. Yo quiero hablarte de el plan de Dios, el plan de elección de Dios. Y muchas veces hay un montón de cosas que se hablan acerca de cómo Dios nos ha elegido, de por qué nos ha elegido. Y hay un montón de doctrinas. Uno de los problemas en los que caemos el día de hoy es que hay tanta desinformación en el sentido, tú vas a internet y le pones la predestinación o la elección de Dios y te van a salir un montón de cosas. Te van a salir gente diciendo que ya estamos predestinados, que eso, aunque prediquemos, la gente no se va a convertir, o viceversa, si alguien se va a convertir aunque no le prediques. Otros dicen que no, que hay que predicar, y hay un montón de cosas. Y tú empiezas a escuchar y a veces nos hacemos una idea no teniendo otras cosas en cuenta, y siempre sabemos que la Biblia se interpreta a sí misma. Eso es importantísimo saber, que yo no puedo dar un contexto o una idea de algo que yo no conozco más amplio en la Biblia, porque entonces voy a errar. Y yo puedo justificar lo que estoy diciendo o lo que argumento con mis propias palabras, con mis sentimientos, que muchas veces uno de los problemas que tenemos hoy, inclusive en lo secular, hay un montón de información más que nunca. Tú vas a lo que quieras poner, le pones ahí en Google y Google te va a informar, pero te va a desinformar un montón, porque te va a decir un montón de cosas que no son verdad. El otro día, para muestra un botón, el otro día me dice mi esposa, se murió José Luis Perales. Digo, bueno, pues se murió, ¿no? Tú dices, pues sí se murió. Y a los 2, 3 días sale José Luis Perales diciendo, no me he muerto, aquí estoy. Pues sacaron un bulo ahí que yo me morí, que no sé qué. En México había un actor, ya murió ahora sí, pero cada vez lo mataban también. Y siempre se enojaba, aquí estoy. Entonces, cosas como esa, si tú y yo empezamos a escuchar lo que se dice, lo que se habla, un montón de cosas, te vas a dar cuenta al final que lo único que logras es desinformarte. Y muchas personas se creen teólogos o empiezan a opinar sin haber tenido estudios sistemáticos de teología, es decir, fundados en la palabra. No en lo que, porque tú ves, y hay veces que la gente me dice, este predicador es buenísimo, yo lo escucho y lo sigo. Bueno, pero ese predicador no es tu pastor. Ese predicador no sabe ni quién eres tú, y lo que predica, hombre, estoy seguro que lo que a ti te gusta de ese predicador es porque confirma lo que tú crees o lo que tú quieres hacer. Sin entrar en polémica, hay gente que dice no hay que diezmar, y me mandan predicaciones donde un pastor fulano de tal reconocido dice que no hay que diezmar y lo argumenta. Otros dicen que sí y me manda y también lo argumenta. ¿Qué dice la palabra? Porque si no, yo me voy a poner a escuchar pastores que digan lo que yo quiero y lo que a mí me gusta. No, porque este dice cosas que no me gustan. Tenemos que tener mucho cuidado. El plan de elección de Dios. Y siempre sabemos que Dios tiene como tema principal, o sea, la palabra, el amor y la misericordia de Dios por su creación. Y esto incluye la salvación. Tiene Dios un plan de salvación. Y si tú ves la palabra de Dios por encima de todas las cosas, el tema principal desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento es el amor de Dios. Por eso le llaman a Juan 3:16 el versículo central de la Biblia, ¿no? Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, unigénito. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Esa es la base de la palabra de Dios. Porque tú crees que Dios nos necesita. Tú crees que cuando el ser humano traiciona a Dios, va el ser humano, Dios lo hace perfecto, y de repente el ser humano traiciona a Dios. Dios, ¿qué dijo? Ay, ¿qué voy a hacer ahora, no?
¿Quién va a votar por mí para que yo siga siendo Dios? Claro que no. Dios no nos necesita. ¿Sabes por qué nos siguió buscando Dios y por qué armó un plan de salvación? Porque nos ama. Por eso. Pero también es un Dios justo, porque muchas personas dicen, es un Dios bonachón, si dio a su hijo, pues hombre, el día que yo llegue a él, simplemente me va a perdonar, va a tronar los dedos y me va a dejar pasar al cielo. Eso no es verdad tampoco. Es un Dios bueno, amoroso, pero también otro atributo de Dios que pasamos por alto es que Él es justo. Y tendremos que dar cuentas. La renovación de la humanidad es el componente clave del plan de Dios para unir todas las cosas en Cristo. No puede unir todas las cosas, toda la creación en Cristo, si primero no une a la cabeza de la creación, que somos tú y yo. Y esto lo hizo porque dice la palabra que Él dio a su Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tengamos vida eterna. Esto quiere decir que el plan de Dios desde el principio nos eligió para ser eternos. Decía un predicador alguna vez hace muchos años, lo escuché, y decía, las uñas nos crecen, el pelo nos crece. Por ejemplo, tú te cortas y tú no cierras los ojos y dices, células de la izquierda vayan y ayuden a las de la derecha, ayúdense. No hacemos eso, ¿verdad? El otro día me corté cortando un jamón, me hice una cortada profunda y mira, estaba viendo, ya no tengo nada. ¿Cómo sucedió? No lo sé, solo tenía comezón de vez en cuando hasta que se cerró y ya. Eso da trazas de que Dios nos hizo para que este cuerpo siguiera funcionando. Sin embargo, bueno, la caída, y Dios dijo, no, tengo que poner un límite, 70, 90 años los más robustos. Si vivimos 100 ya es un regalo sobrenatural, ¿no es cierto? Pero es un punto en la eternidad que viviremos, un punto en la eternidad. Quiere decir, a veces pensamos en la tribulación, en las cosas que hay, en los problemas en esta tierra, y no es que no tengamos que ocuparnos de ello, pero cuando pienso, dice Pablo, le dice a Timoteo, echa mano de la vida eterna. ¿Qué quiere decir eso? Que pienses que tienes una vida eterna, echa mano de ello. Este no es tu lugar, no es mi lugar. Pasan cosas horribles, sí, pero este no es nuestro lugar. Gracias a Dios por ello, ¿no es cierto? Nada impuro puede entrar en la presencia de Dios. Te voy a leer Efesios 2, 4, 5 que nos habla. Escucha, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y luego continúa diciendo, y esto no es por ustedes. Por gracia sois salvos. La palabra charisma, que es un regalo que tiene que ver con la gracia inmerecida. ¿Quién de vosotros puede decir, yo estoy aquí porque me lo merezco? Yo me quedé pensando, no hace muchos días, hace apenas estaba orando y vino a mi mente, si cuando Dios me conoció, cuando Dios me rescató de mi manera hueca y vana de vivir, Él se hubiera sentado frente y me hubiera dicho, Luis, te voy a hacer un juicio de acuerdo a mi palabra. ¿Sabes dónde estaría yo ahora? 3 metros bajo tierra. Y tú conmigo. ¿Qué nos merecíamos? Dice la palabra que la paga del pecado es muerte. ¿Dice o no dice eso? Romanos 3:23, porque la paga del pecado es muerte. Pero Romanos 6:26 nos dice, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nos merecíamos la muerte y nos regala la vida eterna. ¡Wow! ¿No habla eso de que Dios es rico en misericordia? En el griego original, si tú lees todo el capítulo de Efesios 2, completo y 3, esos versículos son realmente una alabanza, es como un poema que Pablo escribe, que no se puede, tú sabes que una canción, por ejemplo, en inglés original a veces no se puede traducir al español literal, porque no rima.
y tienes que componer o hacerle composiciones para poder cantarla. Pues eso pasa a veces con la palabra. No es que estén tergiversándola o diciendo mentiras. Lo que sucede es que tienes que tergiversarla de tal forma, o adaptarla, sería la palabra correcta, de tal forma que pueda decir lo que quieres decir. Es una interpretación lo que se hace. Y es interesante. Recibimos la unión con Cristo a través de la palabra. La elección, la redención, la herencia y la perseverancia de Dios para salvarnos solamente pertenece a Dios. No es que tú y yo tengamos algo que ver con ello. Es decir, cuando alguien es salvado, en el caso nuestro, no tiene que ver con nosotros. Porque si yo hubiera podido salvarme, si tú hubieras podido salvarte, pues ¿para qué vino Cristo? ¿No es cierto? ¿Has pensado alguna vez en eso? Hay gente que está intentando ser buena. Gente que no conoce a Dios está intentando ser buena persona, y no está mal que sean buenas personas, no tengo nada en contra de eso, pero piensa que con eso se van a salvar. Bueno, ni piensan que se van a salvar porque no piensan que hay peligro. Se van a morir y se acabó según ellos. Y yo no sé, a veces me quedo pensando, digo, ¿por qué si Dios es tan claro con nosotros? ¿Por qué no podemos entender? ¿Y sabes por qué? El tema asombroso del amor de Dios para nosotros, al darnos libre albedrío, hace al ser humano pensar que el ser humano puede controlar las cosas y tiene derecho sobre las cosas. Esta es mi casa, mi coche, este es mi, dice la palabra que nada es tuyo. Mi hijo, dice la palabra en Salmo 127, herencia del Señor son los hijos. ¿Y sabes qué tiene que haber para que una herencia cobre sentido? ¿Sí saben? La muerte del testador. Y bueno, pues nada más que se muera Dios y entonces serán tus hijos, ¿no? Nunca. ¿Sí entiendes lo que te estoy diciendo? Dios te da la oportunidad de usarlo, pero no es tuyo. Dios te da la oportunidad de hacer lo que se te venga en gana con tu cuerpo, con tu lengua, con tus pensamientos. Y yo hablo de mí. Yo sé que tú no eres así, pero yo sí. Pero tendré que dar cuenta de ello. Tendré que dar cuenta de ello. Yo creo que la primera razón para que alabemos a Dios, muchas veces yo caigo, yo creo que todos caemos en la tentación de levantarnos, de orar. Señor, te pido por mi esposa, por mis hijos, por la congregación, te pido por la gente que está perdiéndose, Señor, por aquellos que están perseguidos. Y hacemos yo tengo hasta una lista de petición, de verdad. Cada mes la renuevo, cada mes la voy cambiando, cosas que se van contestando, cosas que aún no, cosas que son permanentes. Y no está mal, eso no está mal. Pero ¿tú no crees que la primera razón por la que debemos relacionarnos con Dios es por la alabanza que debemos de darle? Dice Apocalipsis que Juan estaba ahí parado y que sacaron un rollo y que no había quien lo abriera, que estaba sellado. Y dice Juan, y yo lloré mucho porque no se encontró ni en el cielo ni en la tierra nadie digno de abrir ese sello. Y el que estaba junto a mí, dice Juan, me dijo, no llores, porque el que venció, el que dio su vida por ti, ese es digno. ¿Sabes qué es digno? ¿Sabes qué significa la palabra digno? Merecedor de. ¿Tú y yo somos dignos de alabanza? Pues no. Ay, es que eres bien buena gente. No, hombre, nadie somos buena gente, seamos honestos. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas maestro bueno? Bueno, solo. Y mira quién lo estaba diciendo. ¿Cuánto más tú y yo? ¿Por qué nos creemos a veces? Es que yo soy muy buena gente. No, hombre, no es cierto. Cuando yo estoy a solas, cuando ustedes me ven aquí, dicen, lo que se ve hoy, qué lindo, ¿no? Cuando yo estoy a solas, a veces le digo, Señor, me avergüenzo tanto de esto, de este pensamiento que tuve, de esto que hice, de esto y de esto, que la gente no ve, pero que tú sí ves. Y una de nuestras situaciones, la primera razón por la que yo me debo de relacionar con Dios, es para alabarle por lo que Él es. Gracias a Dios por lo que nos regala. Pero no lo voy a alabar por eso, lo voy a alabar por lo que Él es. Él hizo el cielo, la tierra. ¿Nunca te has puesto a pensar? Y luego viene y quiere hablar contigo. ¿Quién soy yo? Dice la palabra.
¿Quién es el hombre para que tengas memoria de él? ¿Quiénes somos para que Dios, el que hizo el cielo y la tierra, el universo, que la gente no puede entender, que los científicos siguen dándole vueltas al asunto, que tiene quién sabe cuántos miles de millones de años, cuando la tierra tiene 6, 8 mil años, cuando más, dice la palabra? Si tú no crees eso, si tú no crees la creación, pues todo lo demás tampoco lo puedes creer, porque eso dice la Biblia, y la Biblia o se cree o no se cree. No, una parte, hermano, yo todo lo demás, pero esa parte no. Eso no funciona de esa manera, no sirve. No sirve. Esa es la razón. Dios es digno de nuestra alabanza, precisamente porque Él es quien nos ha elegido en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Tú piensas que a Dios lo cogieron por sorpresa Adán y Eva? ¿Tú crees que a veces algunos han interpretado que cuando Dios llegó, dice que Él se paseaba todos los días en el huerto del Edén y hablaba con Eva y con Adán? Me imagino que se sentaban juntos a tomar el té, hablaban, caminaban. Eso dice la palabra, que pasaban tiempo juntos. ¿Tú crees que Dios llegó y, ay, ¿dónde estarán? No, Él sabía lo que iba a pasar. ¿Por qué te escondes?, les dice a Adán y a Eva. Y los confronta. No es que Él no sepa. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Los confronta. Pero en su amor y en su misericordia, en el capítulo 3, en el versículo 16 de Génesis, Dios dice: de ti, le dice a la mujer, de ti me nacerá el que le aplastará la cabeza a la serpiente. Es decir, el que le quitará el poder y el dominio al que tú se lo acabas de entregar. Imagínate que viene el ayuntamiento y te dice: te vamos a dar una casa en donde tú quieras. Una casa completa, grande, con 5 habitaciones, parking, tiene piscina. Es tuya, en propiedad, es tuya. Aquí están las escrituras y están firmadas, todo te pertenece. Vienen los ladrones, te engañan y tú les firmas a ellos unas nuevas escrituras y después te echan de tu casa y vas y le dices al ayuntamiento: mira, esta es mi casa, ya me echaron de ella. Y dice el ayuntamiento: vamos a ver qué pasa, yo te la di a ti. Ah, pues que tú se la diste a fulano, le cediste legalmente el derecho. Ese fulano ya no se la podemos quitar. Ahora hay que pagar otra vez los 500,000 euros que vale la casa para que te la devuelvan. Y como tú no tienes, pues no la puedes rescatar. Pero yo la voy a rescatar por ti. Y te la vuelven a regalar. Eso es lo que Dios hizo con nosotros. Eso es lo que Dios ha hecho. No podíamos pagar nuestra culpa y Él pagó por nosotros. Mandó a su Hijo a morir y tenía un plan hecho para que tú y yo viniéramos delante de Él. ¿Cuánto nos anhela? Y vamos por ahí pensando que somos algo importante, ¿no es cierto? Yo veo a la gente, toda la gente en el mundo ahora se ha destapado, todos tienen derechos. ¿No se han fijado en eso? Todo mundo tiene derechos. Ahora todo el mundo demanda, las mujeres tienen derecho, los hombres tienen derecho, los niños tienen derecho, los ancianos, todo el mundo tiene derecho. Nadie tiene obligaciones. Todos tenemos derechos. Estamos en un mundo. El otro día escuché la barbaridad de que un hombre demandó a un hospital en los Estados Unidos por 360 millones de euros o 300 y tantos millones de dólares, porque él estuvo en el parto de su mujer. Le causó, según él y el psicólogo, le causó un trauma tan severo que ahora está divorciado de su esposa. Entonces está demandando al hospital por 300 y tantos millones de dólares. ¿Qué nos pasa de verdad? O sea, Dios mío. Una niña que está demandando a sus padres para quitarle la patria potestad, es decir, que ya no sean sus padres. Ah, pero sí van a tener la obligación de seguirla manteniendo. Dios mío. O sea, de veras, ¿no te has fijado? Dice por ahí un editor secular, dice: el ser humano está de veras predestinado a la extinción. Si tú dejas a un ser humano, sea quien sea,
a merced de sus propios gustos y de sus propios deseos, termina mal. Ve a los que tienen un poquito de poder. A veces decimos, no, fulano de tal es un ladrón, es un esto. Y si tú estuvieras ahí, ¿qué harías? Quizás peor. No, no, yo no, porque no estás ahí. El significado de la elección. ¿Qué significa que Dios nos haya elegido? ¿Nos eligió? Ya lo vimos, pero ¿qué significa? Esta elección significa que hemos recibido el favor de Dios antes de que hayamos hecho algo bueno o malo. Dice la palabra que en Génesis hace 6,000 años aproximadamente, Dios le dijo a la mujer, tú me darás a luz y de ti me nacerá. ¿Quién le quitará? Ya tenía Dios un plan, ya nos había elegido. ¿Sabes en qué nos había elegido? En Cristo Jesús. Ya nos había elegido. A partir de ahí, Romanos 9, te voy a leer, Romanos 9, del 9 al 11. Porque la palabra de la promesa es esta, escucha. Por este tiempo vendré y será, escuchen lo que dice, ¿en qué tiempo lo está diciendo? Porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré, todavía no sucede. Y Sara tendrá un hijo, no había nacido todavía un hijo. O sea, Isaac, pero aún no había nacido. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido, ni habían aún hecho bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a elección permaneciese, no por obras, sino por el que llama. Romanos 9, del 9 al 11. Estamos leyendo este versículo. Si tú lees un poquito el contexto de todo esto que te estoy diciendo, habla de que Dios viene y le dice a Abraham, tú me serás padre de naciones, en ti me serán benditas todas las familias de la tierra, incluida la tuya y la mía. O sea, Dios tenía un plan desde mucho antes, pero vemos cómo Dios nos va eligiendo. Y no es que, ay, es que este sí, este no. Muchos han dicho eso. ¿Por qué nos dice Jesucristo? Id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere, ¿qué dice? Y el que no, ya ha sido condenado. Eso dice la palabra, no lo digo yo. Marcos 15, 16, 15, perdón. Eso dice ahí. Señor, ¿para qué me mandas a predicar si tú ya tienes tus predestinados? ¿O no es cierto? O sea, tú ya sabes quién se va a salvar. Es que te quiero mantener entretenido. Pues yo no creo que sea el plan de Dios. Es imposible que Dios esté jugando con nosotros, porque Dios es un Dios serio. Sin embargo, el ser humano se ha empeñado en sacar a Dios de todas las cosas, ¿no es cierto? Estuvimos en los Estados Unidos y me decía un amigo, dice, él ya tiene sus años y me decía, es un pastor, dice, antes en los Estados Unidos el domingo se conocía como el día del Señor. Así, the day of the Lord, el día del Señor. Hoy es una burla, o sea, la gente se burla de ti si dices eso. Digo, bueno, yo creo que en todos lados estamos igual. Yo he escuchado gente decir, de cualquier nacionalidad, decir, ¿qué clase de persona cree en pleno siglo XXI que hay un Dios? ¡Qué ignorancia! Pero ves las vidas de esas personas y ves las vidas de los cristianos y dices, hombre, tiene que haber una diferencia, si no, entonces, ¿cuál es el chiste, no? Alguien me dijo, pero entonces yo conozco a fulano que es cristiano y hace esto y esto y esto. Sí, si no somos perfectos. Yo quisiera que los cristianos fuéramos así, ay, ¿sí o no? Nunca nos equivocamos, nunca nos enojamos, somos tan buenos, pero no es cierto, no es cierto. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que yo soy redimido y ellos no. ¿Nada más? Sí, nada más. Wow, nada más. Que yo le he creído a Dios y ellos no. Y Jesús dice claramente, si vosotros
¿no creéis que yo soy quien digo que soy? Vais a morir en vuestros pecados, les dice a los fariseos. Si yo no les hubiera hablado esta palabra, les dice Jesús, vosotros no tendríais pecado. Pero ahora, porque habéis escuchado, tienes pecado. O sea, entonces, ¿cuál es el pecado? ¿Tú crees que vas a llegar y Dios te va a sacar un montón, una lista de cosas que hiciste malas? Pues ni se molestaría, ¿no? Todos hemos hecho cosas malas. La Biblia nos enseña que el pecado es que su Hijo vino al mundo, dice la palabra, y el mundo lo rechazó porque sus obras eran malas. ¿Qué hiciste con mi Hijo Jesús? Es mi Señor y mi Salvador. Pasa al gozo de tu Señor. A ver, Luis, tú hiciste esto y esto y esto y esto. Señor, no le sigas. Nos vamos a quedar aquí toda la tarde porque he hecho un montón de cosas malas. Romanos 9:16 nos dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No es una elección que se basa en o a la luz de ciertas obras que hemos hecho, porque si no, nadie sería salvo. ¿Estás de acuerdo conmigo o no? Nadie sería salvo, sino que se basa únicamente en la gracia soberana de Dios para con nosotros. Ese es el tema de la Biblia. La soberanía de Dios para perdonarnos. ¿Por qué nos perdona? Porque Él es bueno y porque Él es soberano. Así de fácil. Porque Él es bueno y porque Él es soberano. Él puede hacerlo. Cuando la Biblia nos habla de esta idea, esta es una prédica que no puedes abarcar tantas cosas por el tiempo, pero Pablo escribe diciendo que Dios escogió, esa palabra escogió, la palabra griega en Efesios 1:4, eklegomai, y luego dice predestinó, proritio, Efesios 1:5 y 11. Dice, a los que creen y siguen a Cristo, es decir, Dios proporcionó un medio de salvación por medio de su Hijo Jesucristo, que hoy está disponible para nosotros. Pablo utiliza dos palabras distintas para no dejar duda de que Dios nos escogió y nos predestinó. Porque alguno puede decir, no, es que solo nos predestinó y solo los predestinados. No, nos escogió. El otro día escuché a un predicador, me quedé con los ojos así cuadrados de verdad, porque él estaba diciendo, la salvación no es para todos. Palabras más, palabras menos, te estoy parafraseando, pero decía, la salvación no es para todos. La salvación es solo para los hijos de Dios. Pero entonces, ¿cómo va a ser hijo de Dios? ¿O cómo van a ser hijos de Dios los que no lo son ahora? ¿No? Él decía, la salvación es solamente para los hijos, no es para todos. Y me quedé pensando y dije, ¿por qué hacen estas cosas? ¿No es acaso la salvación para todos? ¿No Pedro dice? No queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No es que Dios tenga tardanza, sino que Él está dando tiempo para que más personas se arrepientan. ¿Entendemos esa parte? Y eso nos deja claramente en la perspectiva de que Dios quiere que todos seamos salvos, porque para eso predicamos, para que todos escuchen. Nuestro lema siempre como misioneros de mi esposa y mío es, no todos creerán, pero todos tienen que oír. No todos van a creer, pero hay que predicarles a todos, ¿cierto o no? No podemos enseñar que la salvación es solamente para los hijos de Dios, no. Porque entonces los que ahora no son, pero que serán, ¿cómo van a ser hijos de Dios si no es para ellos, no? ¿Entendemos lo que te digo? Y quizás él diga, no, es que ya estaban predestinados esos que van a ser hijos de Dios. Bueno, si eso fuera así, ¿para qué predico? El otro día viendo una película, ustedes han visto que siempre en las películas que no son cristianas, obviamente, siempre ridiculizan, nunca hablan de cristianismo. Sea la religión que sea, católica, si sacan mormones o evangélicos como tú y como yo, nunca, siempre que hablan es para ridiculizar a la religión. ¿No se han fijado en eso?
El que sale en la peli que es religioso siempre es un ridículo, una mujer con faldas hasta abajo de los tobillos, siempre ridiculizándonos como cristianos. Y otro día decía uno: ¿pecamos porque somos pecadores o somos pecadores porque pecamos? Decía él, ese hombre, ¿no? Yo me quedé pensando y dije, están como cuando dicen, ¿no? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Son preguntas retóricas. Si dices una cosa, te contestan con una cosa. Si dicen otra, te contestan con la otra. Pero fíjate lo que dice. Ellos creen que encierran a Dios en un dilema, ¿no? Está como cuando le preguntaron a Jesucristo: ¿qué dices tú? ¿Pagamos impuestos o no? Si dices que sí, eres un traidor a tu propio pueblo. Pero si dices que no, te vamos a acusar con los romanos que nos estás incitando a no pagarle impuestos. Por donde digas te vamos a pillar. Y Jesús dice: a ver, dame la moneda. Y los deja. Dice después que ya nadie se atrevía a preguntarle, ¿no? La gente piensa que encierran a Dios en una pregunta y que Dios está ahí. Ay, ¿y ahora qué les contesto? Ya me pillaron estos, ¿no? Y en esa película dice: ¿pecamos porque somos pecadores o somos pecadores porque pecamos? Dice, y si yo peco porque soy pecador, entonces ¿por qué Dios me juzga? Y yo me quedé pensando, ¿no? Y dije, bueno, es verdad. Yo no sé qué opináis vosotros, pero fíjate lo que dice: ¿pecamos porque somos pecadores o somos pecadores porque pecamos? No, pecamos porque somos pecadores, porque nacimos pecadores, dice la Biblia, ¿no es cierto? Dice la Biblia que hemos nacido bajo pecado y por eso por naturaleza pecamos. Y dice este hombre: pero entonces ¿por qué Dios me juzga si Él sabe que yo soy pecador? Oye, amigo, no te juzga. No te juzga, te dio a su hijo, te está dando el regalo de la salvación, pero tú lo rechazas. Y eso sí es pecado. Porque es bien fácil hablar cuando no hay nadie que te conteste, ¿no? Si yo hubiera estado en esa película, le hubiera dicho: ven, siéntate, te voy a explicar que pecamos porque somos pecadores, pero Dios no te juzga, no juzga a nadie. ¿Sabes qué hizo Dios? Te da la oportunidad de arrepentirte de tu pecado en Cristo Jesús a todos. Pero tú te burlas y lo rechazas, entonces eso sí es pecado. Y te va a juzgar por haber rechazado a su hijo, no porque fuiste pecador y pecaste. Pero qué fácil es decir o preguntar algo retóricamente cuando no hay quien te conteste, ¿no? Es fácil. Pero más específicamente, Pablo afirma que la elección de Dios por su pueblo está relacionada con su misericordia y su soberanía, y por eso nos ha hecho parte de su familia en adopción. Es Él quien decidió adoptarnos. Nadie le puede decir a Dios: hey, ¿qué haces? Porque dice la palabra, muchas personas he escuchado también que dicen: es que por ahí hay unas cosas muy lindas, a veces te mandan, no sé si te mandan algún pensamiento, buenos días, o los publican en Facebook. Y otro día un cristiano evangélico mandó por ahí algo que decía más o menos así. Dice que Jesús vino y le dijo al diablo: ¿qué quieres por mis hijos? Quiero tu sangre, hasta la última gota de tu sangre. Entonces Cristo le entregó hasta la última gota de tu sangre y desde ahí somos salvos. ¿Cómo? Jesús nunca le ha debido nada al diablo, ni es el problema con el diablo queda fuera, no tiene nada que ver. Dice la palabra que se dio para sí mismo, porque el problema es con Dios, no con el diablo. ¿Cómo le va a deber Dios la sangre de Cristo al diablo? Por Dios, hombre, de verdad, piensa lo que estás escribiendo. ¿Y sabes por qué lo escribes? Porque no tienes un concepto claro de la palabra. Dice la palabra de Dios: al que traicionaron fue a Dios, no al diablo. Al que le tienen que pagar es a Dios. Con quien tenemos la deuda es con Dios. Jesús le dijo: no temas al diablo que te puede matar y ya. Teme al que después de muerto puede echar tu alma a arder por la eternidad. Y ese es Dios, ese no es el diablo. Ese es Dios. Hermanos, de verdad, aprendamos. Efesios 1, 5 y 6 dice: en amor,
habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Estos dos versículos encierran una verdad tan profunda, y te la voy rápido a detallar. Dice: adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Solo por medio de Jesús podemos llegar al Padre, no hay otro. Categóricamente Jesús dijo en el capítulo 14 de Juan: yo soy el camino. El camino. Nunca dijo yo soy uno de los caminos. Bueno, Buda es otro, Mahoma es otro, pero bueno, no, Señor, yo soy el camino. Nadie viene al Padre si no es por mí. Viene, siendo que Él es el Padre. Si no hubiera dicho nadie va al Padre, ¿no? Dice nadie viene al Padre. Wow. Según el puro afecto de su voluntad, es decir, no por obras. Pablo enfatiza, bueno, el Espíritu Santo a través de Pablo enfatiza que los creyentes debemos alabar a Dios porque Él nos predestinó y nos escogió para ser sus hijos y recibir todos los beneficios que ese privilegio nos brinda. Todos sabemos lo que es una adopción, ¿no es cierto? Tú sabes que cuando se firma una adopción legal, se firma inclusive en todos los documentos, dice que esa persona a la que se está adoptando tiene todos los derechos y obligaciones que esa familia tiene. Es decir, si tiene bienes materiales, él tiene derecho y puede después, cuando esas personas mueran, él tiene derecho a ser parte de la herencia, porque eso tiene que ver con una adopción. O sea, todos los derechos, todas las obligaciones, todo. El verbo predestinar que acabamos de leer ahora mismo en Efesios 1:5 también puede ser traducido como predeterminar o preordenar, y sin embargo Dios lo usa solo 4 veces más en el Nuevo Testamento. De tal forma, yo lo que quiero decir con esto, que cada uso, cada vez que tú lo ves y cada vez que se usa, te vas a dar cuenta que se refiere a la obra de Dios, que enfatiza la iniciativa única de Dios en la predestinación o en la elección de cada uno de nosotros, y no una predestinación caprichosa como algunos predican. Habla más, da más énfasis acerca de que Dios es bueno y que por eso nos predestinó, más que de que Dios nos predestinó desde antes y ya no tienes que hacer nada porque ya estás predestinado. No es cierto. ¿Por qué causa nos eligió? Porque, ¿vale? Tenemos que, nos eligió, que el tiempo lo hizo, pero ¿por qué nos eligió? ¿Cuál es la causa? El perdón de nuestros pecados es la elección divina de Dios de conceder la vida eterna a los pecadores que no lo merecemos, basándose únicamente en su amor y no en la bondad de quienes reciben su gracia. Es decir, no tiene que ver contigo ni conmigo. Él lo decidió, Él nos lo regaló. Y ese es el énfasis. Te darás cuenta que estoy haciendo demasiado énfasis en que tu gracia, en que la gracia, perdón, que has recibido, que hemos recibido de parte de Dios, tiene que ver con Él, no con nosotros. Es que bueno, yo, claro, me lo merecía, yo estaba, mentira. Es que dejé todo lo que tenía para seguir a Cristo. ¿Qué dejaste? Hablo de mí, yo sé que tú sí dejaste, pero ¿qué dejé? Por Dios, ¿qué dejé? ¿Borracheras? ¿Mentiras? ¿Chismes? ¿Pleitos? ¿Contiendas? ¿Disensiones? ¿Qué dejé? O sea, ¿qué dejé que valía la pena? Nada. Yo no sé tú, pero yo no dejé nada que valía la pena. ¿Has oído a alguien decir? Es que todo lo dejé por Cristo. ¿Qué dejaste? Pablo explica y dice: yo, fariseo de fariseos, yo estudié a los pies de Gamaliel, yo, celoso en el seguimiento
del judaísmo. Yo. Y dice, pero al final todo es, ¿sabes qué? No es nada más que basura. No sirve para nada. Porque todo ese celo, todo eso que tenías, todo eso que no sirve para nada. Me refiero en cuanto a la salvación. ¿Entendemos eso? Para otras cosas quizás sirva. Después Dios te empiece a usar, porque después dice Santiago, hay que hacer obras. Claro, una vez que somos salvos tenemos que trabajar para Cristo. Pero la cuestión es que no trabajamos para ser salvos. Hemos explicado que Dios no es arbitrario. No es que se le ocurrió, no tenía otra cosa que hacer y bueno, pues los voy a salvar. No. Este plan de salvación está basado en su sabiduría y su amor permanente por nosotros. A veces decimos, Dios es muy sabio y creemos que entendemos la sabiduría de Dios. ¿Qué entendemos? Nada. Siempre les digo, somos finitos y Él es infinito, infinito. No entendemos nada, lo que creemos entender. Yo tengo de cristiano, no sé, ya no sé ni cuántos años, pero como 30 años. Y cada vez, obviamente, vas sabiendo más, y cada vez que sé más, me doy cuenta que soy más ignorante que el principio. Porque al principio, ya sé de Dios, no sabes nada. O sea, lo poquitito que Él nos deja en su palabra para entender, toda la vida no podemos entenderlo. En amor nos eligió. Dios elige un pueblo para sí mismo. En el Antiguo Testamento, en su gracia escogió a Abraham y lo bendijo para que se convirtiera en una bendición para otras naciones. Génesis 12:2 dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Es que Abraham lo eligió a él? No, Abraham ni siquiera lo conocía. Es más, su padre de Abraham en Aram, de los caldeos, dice que adoraba a otro Dios. ¿Se acuerdas que después sale él y bueno, pero no era su Dios. Dios lo eligió a él. Más tarde, Dios escoge a la nación de Israel para que fuera su posesión más preciada. No porque fueran más grandes que otros o porque fueran muy buenas personas. Y aquí te lo leo, Deuteronomio 7, versículos 6 y 7 dice, porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser ustedes más que todos los pueblos, os ha querido el Señor y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. El Señor tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Y de la misma forma, en Cristo, Dios escogió a personas de todo pueblo, de toda lengua, de toda tribu y de toda nación, para que les sirvamos, para que hoy seamos su pueblo, no por obras de justicia que nadie haya hecho. Apocalipsis 7, 9 y 10 dice, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Wow. Apocalipsis nos deja bien claro en este texto y todo el Nuevo Testamento que la raíz de la salvación y de la predestinación que Dios tuvo por nosotros tiene su raíz en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Somos benditos en Cristo, somos escogidos en Él, somos adoptados por Jesucristo, dice la palabra. Y somos bendecidos por estar en el amado. Dice la palabra que en Cristo estamos completos. Completos. Sin Él no tenemos nada, pero en Él estamos completos. ¿Es verdad? Claro que sí. Yo hago, yo digo, yo predico, yo a otras personas,
¿Por qué? ¿Para ser salvo? ¿Para qué? ¿Para completar la obra? No, la obra está completa. Él fue a Calvario, derramó su sangre y hoy yo puedo beneficiarme de ello, aceptándole y reconociéndole como Señor y Salvador. Dice Romanos 10, 9 y 10, que si lo confesamos con nuestra boca. Pero trabajo y hago y quiero que otros lo conozcan, porque Él es digno de toda alabanza, porque Él es digno y merecedor de que otros y de que todos los pueblos le alaben. ¿A todos le van a alabar? Pues no, habrá quien va a estar fuera del plan de salvación, no porque Dios lo quiera, sino porque esas personas han rechazado a Cristo. La capacidad de llamar a Dios nuestro Padre solo es posible a través de Jesucristo. Nadie puede llamar a Dios Padre si no es por el Espíritu. Y nadie puede venir al Padre si no es a través de Jesucristo su Hijo. No hay otra. Qué increíble plan de salvación hizo Dios. La obra de predestinación que Dios hizo, según el propósito de su voluntad, como hemos leído, es la base de la elección de Dios a través de su propia voluntad, y lleva a cabo todo esto de acuerdo con un propósito suyo o su placer. Es decir, que Él se complace en vernos venir a su Hijo Jesucristo, y Jesucristo se complace en llevarnos al Padre. Juan 17:3, hablando Jesucristo mismo con el Padre, bueno, orando en ese momento, le dice: Padre, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Fíjate qué interesante, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, a quien tú enviaste. Y dicen algunos grupos religiosos: entonces hay que estudiar, de verdad así lo dice, hay que estudiar para conocer al Padre y ahí somos salvos. Pero ¿y te saltas la otra parte? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, nada más. ¿Qué más dice? Y a tu Hijo Jesucristo, a quien tú enviaste. Conoce a Jesucristo, y Jesucristo dice bien claro: nadie puede venir al Padre si no es por mí, nadie. Pero es que Jesús no es Dios. ¿Y quién te va a llevar al Padre entonces? ¿Cómo vas a llegar? ¿Por tus obras? ¿Por conocer a Dios? Si eso fuera así, siempre es fácil de rebatir. Es que yo puedo llegar al Padre conociéndolo a través de la palabra. Entonces, ¿para qué vino Jesús? ¿No? Señor Jesús, te agradezco mucho, pero mira, dame chance, yo puedo solito. No podemos. Es ridículo. La elección de Dios también se hizo de acuerdo con su voluntad. Dios tiene un plan definido y un propósito redentor para adoptar a los pecadores descarriados en su familia, de los cuales, dice Pablo, yo soy el primero. Yo sería el segundo. Si Pablo es el primero, pues yo sería el segundo, ¿no? ¿No? Qué interesante. Todo esto debemos de hacerlo, enseñanzas permanentes en la iglesia. Todo esto debemos de tener enseñanzas permanentes en la iglesia, los domingos, por ejemplo, escuela dominical, para aprender. Porque no se trata, claro, vienes aquí, se habla, se predica, gloria a Dios por ello, pero si solamente te vas quedando con eso, no vamos a crecer. Necesitamos estudiar la Biblia, necesitamos comprender, para que cuando alguien dice una cosa dices: no, eso no me suena tan lógica. Pero vamos a ver qué dice la palabra de eso. A ver qué dice el predicador fulano de tal. Bueno, si ese es de corte pentecostal, si es de corte no sé qué, si es testigo de Jehová, si es, quién sabe qué vaya a decir. Y te empiezas a confundir. No está bien. Estudiemos la palabra seriamente. Invirtamos tiempo, dinero y esfuerzo en aquello que verdaderamente vale la pena. ¿Por qué no te pones de pie conmigo? Vamos a orar. ¿Ya estáis cansados? Porque esta es la introducción nada más. Vamos a comenzar ahora con la prédica. ¿Les parece bien? Me dijo Pepe: tienes 3 horas, entonces llevo apenas, ¿qué? 40 minutos, ¿no? 50 minutos, entonces faltan 2 horas con 10. A las 3 de la tarde nos vamos, no es tanto, ¿no? Cierra tus ojos un momentito conmigo, por favor, ¿sí?
Dios, habla con Dios ahí a solas, cierra tus ojos para que no te distraigas y habla con Él mientras yo oro por ti. Padre bueno, muchas gracias Señor por tu palabra, por tu amor, por haber hecho ese plan para nosotros específicamente a través de tu Hijo Jesucristo y poder darnos vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias Padre porque cada uno de los que estamos aquí hemos comprendido que solamente por tu amor y por tu misericordia es que podemos ser salvos, no por obras, Señor. Y que tú tienes un plan de predestinación y de llamamiento previo para que podamos venir y relacionarnos contigo en una relación de amor que durará para toda la eternidad. Gracias, Padre, por hacernos aceptos en tu Hijo amado. Gracias, Señor, por darnos entrada a ese lugar celestial, a ese tiempo, Señor, donde pasaremos la eternidad contigo. Gracias, Señor, porque no hay manera, no hay palabras que puedan expresar este agradecimiento que hay en nosotros. Gracias por tu pueblo, Padre, por cada persona, por cada familia que está representada en cada uno de mis hermanos aquí presentes. Gracias, Señor, por aquellos que nos están escuchando en internet y que nos escucharán quizás después diferidos. Toca el corazón de ellos también, Señor. Que podamos abrir nuestro corazón y llevar, Padre Santo, a la vida eterna a otros que viven sin ti. Que podamos hablarles de tu amor, de tu plan de salvación para ellos y para el mundo entero. Que podamos predicar que tú eres Dios y tienes abiertos los brazos para cualquiera que a través de Jesucristo quiera venir a ti. Que la gente deje de hacer obras buenas creyendo que con eso se salvará. Sabiendo que después que somos tus hijos, Señor, habrá tiempo para hacer las obras que tú has preparado para nosotros, que también las has preparado desde antes de la fundación del mundo, dice tu palabra. Gracias, Señor, de verdad, de todo mi corazón. Cuando preparaba esto, Señor, me quedaba pensando en la profundidad y de verdad, Dios, no hay palabras para decirte gracias. No hay palabras para que hable contigo, Señor, y te diga, Señor, lo entiendo, porque te soy honesto, no lo entiendo. Entiendo que me has perdonado, pero no entiendo tanto amor, Señor. Gracias, Jesús, por dar tu vida, por darte, dice tu palabra, que te despojaste de ti mismo, siendo Dios, y te entregaste a ti mismo, pagándote a ti mismo esa deuda que yo tenía contigo, papito. Gracias. Gracias por tu Hijo, por tu misericordia, por revelarte a nuestros corazones. Gracias, Señor. Que no vayamos por ahí creyendo que tenemos derechos, que todo merecemos, porque no merecemos nada. Todo es por tu misericordia, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, papi, por tu Espíritu Santo que has derramado en nosotros. Enséñanos a través de él, Padre. Enséñanos, te lo pido, en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén, Señor, gracias.